Muy bien, te escuchamos, Elina. Que dice, el osito Bruno. Un día, un niño pequeño, mientras jugaba en el parque, perdió su amado oso de peluche. A pesar de buscarlo desesperadamente, no lo encontró. El niño, triste y desconsolado, decidió regresar a casa con la esperanza de que el oso estuviera allí. Sin embargo, la esperanza se desvaneció al darse cuenta de que el oso no estaba en su cama ni en ningún lugar de su habitación. Una sensación de tristeza se apoderó del niño. La casa, que solía ser un lugar seguro y cálido, ahora parecía vacía y fría, sin su oso de peluche. Con el alma llena de tristeza, el niño se acurrucó en su cama abrazando un almohadón. La noche se acercó y con ella la esperanza de encontrar a Bruno. Al día siguiente, el niño regresó al parque, buscando a Bruno con mucha esperanza, y allí todo parecía estar igual, pero sin su oso de peluche. Con la imagen de su oso grabada en su mente, quedó inmóvil, no pudiendo reaccionar a esta tremenda realidad. Su oso ya no estaba y jamás lo volvería a ver. Mira vos, qué cuento simple, sencillo, ¿no? Sí. Que nos va dejando el lugar para la reflexión, para seguir reflexionando Exacto. sobre el proceso del duelo, ¿no? Exacto. Bueno, el niño pasó por esto que se llama el shock, ¿no? El shock emocional. Claro. Quedó inmóvil, ¿no? Sí, Sin saber, con su imagen del osito allí grabada en su mente, pero el osito no estaba. ¿Y qué es esto del shock emocional? También conocido como shock psicológico. Es una respuesta natural del sistema nervioso a un evento o situación que sobrepasa la capacidad de afrontamiento de una persona. Claro. Se manifiesta como una reacción intensa, súbita, en la que se experimentan emociones fuertes como el miedo, la angustia o la desorientación, y que puede afectar tanto el estado mental como el físico. Allí vemos que el niño quedó, digamos, como aturdido, ¿no? Como en un estado de pausa. Claro, y eso es lo que nos pasa. La paralización claro, es un fundamental estado de pausa en esto, ¿no? allí, ¿no? Como inmóvil. Y esto es una de las características, ¿no? La sensación de aturdimiento, sobrecogimiento, desorientación, conmoción, turbación, y puede incluir síntomas como temblores, mareos, palpitaciones, dificultad para respirar e incluso desmayos. Claro. ¿No? Esta situación. Veíamos casos la semana pasada cuando veíamos los distintos tipos de duelo, ¿no? Que a veces tomamos siempre el duelo como la pérdida de un ser querido, pero también está la pérdida de trabajo, la pérdida de la salud, cuando hay algún diagnóstico que no es el favorable, cuando se pierde alguna expectativa, algún sueño, ¿no? Y vemos que aparece este shock emocional de alguna manera, este estado de que quedo en pausa, de que no puedo incorporar esta realidad. No hay reacción. Claro, como decimos, no me entra en la cabeza, ¿no? Esa es la imagen, no entra en mi cabeza esta situación o esta nueva realidad. Y de alguna manera el cerebro actúa como en defensa, es una respuesta natural, ¿no? Esto es demasiado para mi cabeza, entonces mi cerebro reacciona y entra en shock emocional. Claro. ¿Para qué? Para prevenir un daño mental más grave, ¿no? Entonces como que de alguna manera queda ahí en pausa para proteger. Una defensa natural. Claro. El shock emocional suele ser una respuesta temporal a una situación estresante y la persona puede recuperarse con el tiempo, ¿no? Me acuerdo de cuando me dieron el diagnóstico de mi mamá, que tenía cáncer. En ese momento, yo me acuerdo que yo estaba frente a la doctora y yo no sé qué me pasó, pero empecé a sentir la transpiración en las manos, ¿no? La sudoración, la falta de aire, el nudo en la garganta. Y yo recuerdo que la doctora me dijo, quédate acá, no viajes.
un ratito, quédate acá. Yo digo, debo haber estado pálida, Claro. debo haber estado mal. Inclusive hasta, me imagino, ¿no? Sí. Porque también en algún momento me ha pasado Sí. con el mismo diagnóstico Sí. con mi madre. Como que quedás hasta fuera de espacio, Sí, de lugar, sí, sí, sí. como que tu... Se hubiera paralizado el entorno también. A eso me refiero, es Sí. como que yo no o sea, recuerdo cuando me dieron la noticia. Sí. Pero en ese momento no se me fue todo el resto. Exacto, ¿no? El pierde espacio, todo el tiempo. Y ya no tiene el valor las cosas ni las personas. Lo único que yo ahí presté atención que ella me dijo, porque tenía que viajar, no venía manejando, Sí. tenía que volverme. Y recuerdo que ella me dice, no te subas al auto todavía, espera, Claro. quédate un ratito más en el consultorio. ¿Vos estabas con tu mamá o No, vos no, te estaba lo dieron sola. a vos al Estaba diagnóstico? sola. Claro. Y bueno, esas cosas, ¿no? Que uno entra en este shock emocional, que no puede responder, no se da cuenta de las cosas, entra. Y después esto me duró, ¿no? Por unos días. Sin no, dudas. no es algo Claro, sencillo. no se sale así nomás. Claro. Como también pasan algunas cosas simples, cuando uno estudiaba en el secundario para, qué sé yo, para un 10, y de pronto dice, hice todo completo, me salió todo, y de pronto vemos una mala nota, el resultado, en rojo, así en grande. Sí. Y uno dice, entra en shock, ¿por qué? No entiendo, no me entra en la Claro. cabeza, ¿no? Esta reacción, en algo simple lo digo, Sí, en algo sí. más complicado y en algo más Claro, simple. exacto. Esto que no entra en mi cabeza esta nueva realidad. Y entonces de alguna manera entramos así, en pausa, en stop, ¿no? Y nuestro cerebro no piensa más, Sí, sí. no comprende, no incorpora. Ahora, esto si se prolonga con el tiempo, con alguna cosa más complicada, porque lo decíamos la semana pasada, depende de la valoración, no es lo que perdí, sino cuánto valor tenía para mí, ¿no? A veces decimos, bueno, pero aquella persona que perdió un hijo no es lo mismo que aquella que perdió la casa o el trabajo. Bueno, pero depende de la valoración que tenga eso. Quizás no es lo mismo, pero para esa persona que perdió el trabajo, Claro. pensó que de alguna manera se moría, no puede ser, sustentar claro, la casa. Puede no haber puede- sido tomado con el mismo Claro, nivel de intensidad, tragedia, de intensidad. claro. Entonces, de alguna manera es el valor que tiene eso para la persona, que perdió y cuánto valor tenía para mí, ¿no? Entonces, eso va a afectar y por ahí un shock emocional se termina dando a lo largo del tiempo, intensificándose y produciendo el trastorno de estrés postraumático. Claro. Obvio que esto yo con todo respeto, ¿no? Lo digo muy simple porque esto lo podría dar algún especialista, alguien más indicado en esto y lo va a decir de la mejor forma. Claro. Yo simplemente estoy nombrando como para que nos queden algunos puntos en claro y que sepamos, digamos, manejar y acompañar también en este sentido, ¿no? Claro. ¿Qué es esto que a veces sucede, ¿no? Con el trastorno de estrés postraumático? Es una afección de salud mental que se desarrolla al experimentar o ver algún evento traumático, como lo es en el caso cuando aquellas personas han estado, ¿no? Combatiendo en una guerra. Son casos extremos. Claro. El tema del abuso, el tema de algún accidente. Recuerdo haber leído en un momento de un caso en una chica que iba hacia el trabajo en una moto, llevaba el casco, pero tiene un accidente. Y de pronto sufre una fractura, ¿no? En una de sus extremidades, no recuerdo bien la información, pero sí recuerdo esto puntual, que ella estaba atendida allí con los médicos, los enfermeros, trasladada hasta la clínica, y ella lo único que pensaba era, estoy llegando tarde al trabajo. ¿No? Esto Claro. es la viva realidad de un efecto, Sí. ¿no? Del shock emocional. Claro. No se daba cuenta de todo lo que pasaba. Sí, si no reconocía de la gravedad en la que se Claro, encontraba. de lo que estaba, que sí era trasladada hasta la clínica, que si bien había una fractura, pero no se sabía más, o sea, tendrían que hacer todos los estudios convenientes al caso. Y ella lo único que pensaba era, estoy llegando tarde al trabajo, como diciendo, apuren este trámite Claro. porque estoy llegando tarde al trabajo. Tengo que seguir. Claro, tengo que seguir. Esto de un poco también de la negación, que lo Sí. vamos a ver más adelante, pero esto, ¿no? De que mi cerebro no identifica, no incorpora eso.
Y en esto, cuando se prolonga a veces con un caso, como recién lo decíamos, en el caso de un abuso, en el caso de una situación que hay que tener una participación, ¿no? en un evento sumamente complicado, Claro. Una agresión, queda ya un trauma muy profundo, una herida muy profunda, que se necesita la ayuda de un profesional, Claro. sí o sí. Claro. No es que la persona va a salir sola. Se necesita la ayuda a veces de un psicólogo, a veces de un psiquiatra, a veces medicación. Claro. ¿No? Porque el trauma es tan profundo que la persona no logra identificar, porque su cerebro está en pausa. Y allí está la importancia de identificar el entorno, porque la persona no se va a dar cuenta. Así cuando pasa con un shock emocional, como recién lo decía, la doctora se dio cuenta que yo no Claro. estaba en condiciones de viajar. Exacto. Yo no me daba cuenta. Claro. En ese momento de shock emocional o en el caso más agravante de un trastorno de estrés postraumático, la persona no identifica, no se da cuenta de la gravedad del asunto. Entonces allí está el entorno que debe de alguna manera tener esa alerta roja. Claro, estar atento. Exacto. Y también la empatía, ¿no? Porque uno que dice, pero no te das cuenta de la situación, no abrís los ojos, Claro. ¿no? No te estás dando cuenta de que realmente Claro, de hay un alguna shock manera. traumático en esa persona. Claro, y de alguna manera decimos, reaccioná, pensá, ¿no? Eso es lo primero que nos sale. Y de alguna manera tenemos que estar atentos y ser empáticos en esa situación. La persona no se da cuenta. Claro. Entonces, estar, acompañar, dar un abrazo, dar un abrigo, dar a veces un café, a veces escuchar, a veces simplemente acompañar porque no tiene ganas de hablar, ¿no? Estar, acompañar, no dejar solo a esa persona cuando está en esa situación. De alguna manera identificar, porque cuando es shock emocional, la persona va a salir con sus recursos, no con los míos, no con los de otro, con sus recursos. Entonces por ahí tener el tiempo, ¿no? Esperar, ser paciente, que la persona, como quien dice, hablando así, le caiga la ficha, Claro, ¿no? Y que exacto. de alguna manera sepa manejarse con sus herramientas, con sus recursos emocionales y pueda salir adelante. ¿Esos recursos emocionales se pueden trabajar, se pueden desarrollar? Sí, pero cada uno lo tiene que trabajar individualmente, personalmente. Yo no puedo trabajar los recursos de otro, ni otro los míos. Entonces cada uno puede desarrollar con capacitación, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, ¿no? Sus recursos. Entonces, esos son los recursos los que me van a ayudar frente a un shock emocional. Como siempre lo digo ahora, ¿no? Si es algo más complicado, buscar la ayuda de un profesional. Y allí está en ver el entorno, como recién decíamos, la persona no lo identifica, allí está el entorno, ver los síntomas, ver los comportamientos, las reacciones que tiene y a veces también consultar con un profesional. Está pasando esto y esto, ¿cómo crees? ¿Podrás salir solo? Esto se complica. A veces hay casos donde hay antecedentes con problemas mentales. Claro. Entonces, frente a un disparador de esta magnitud, se intensifica, surge. Entonces, ahí también tener en cuenta, estar alertas. Y termino con el pensamiento que eleva, que Muy resume bien. todo esto. A ver. La realidad puede ser tan cruel que se ciega el entendimiento. La repetimos. La repetimos. La realidad puede ser tan cruel que se ciega el entendimiento. Bien. Excelente. Ese Bueno. pensamiento resume esta segunda parte del proceso de duelo, ¿no? Y Sí, del sí. estrés postraumático que todo eso genera. Muchísimas Lina, gracias. realmente un tema muy, muy interesante que lo vamos a seguir abordando en próximos miércoles. Creo que quedan 3, ¿no? 3, Sí. por lo que habías dicho.